Siguiendo la línea entonces sobre lo que estamos hablando del dominio, de la cultura, etcétera, vamos a dar este ejemplo que viene al grano con este asunto sobre los descendientes de Cam, ¿ok? Bien importante, pero para hablar de eso quiero continuar con lo siguiente. Cuando el ser humano entonces se enamora de esa, ¿verdad?, ese dominio de que está creando sobre algo, pone su mirada en vez de en Dios, la pone entonces en otra cosa, ¿verdad? Y se convierte en idolatría. Eso, cuando deja de ser el dominio correcto, que es mirando a nuestro Señor, obedeciéndolo, ¿verdad? Teniendo hijos que entonces llenen la tierra de la gloria de Dios, que vayamos a otras áreas, que no necesariamente tengamos que estar todos apiñados en una ciudad para demandar más ídolos y demandar más ídolos. Pues hay consecuencias para eso. Hay consecuencias para eso. E interesantemente, vamos a ver que una de las consecuencias de eso es algo que yo siempre he pensado, he meditado a través de la Biblia, e interesantemente es exactamente lo que va a pasar aquí en Génesis 10, en Génesis 9 y en Génesis en más adelante. Esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar de los amorreos. Ya van a ver cómo, ¿ok? Ya vas a ver cómo. Mira esta lista que te puse aquí en Génesis 10. ¿Quiénes son esas personas hijos de Canaán? ¿De quién es hijo Canaán? Canaán es hijo de Cam, y Cam es hijo de Noé, ¿ok? Así que de la descendencia de Cam, hijo de Noé, tendemos a Canaán, que engendró a todas estas personas. Observen bien y escuchen esos nombres: Sidón, primogénito; a Het, el Jebuseo, el Amorreo, el Jereseo, al Jebeo, Araseo, Sineo, Arbadeo, Semareo, Emateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos de Canaán. ¿Contra quiénes se enfrentó Moisés? ¿Contra quiénes se enfrentó Josué? Los jueces. ¿A quiénes se enfrentaron? ¿A quiénes se enfrentaron los reyes? David y los subsiguientes. Se enfrentaron a los de Canaán. ¿No han escuchado esa lista anteriormente? ¿Por qué Dios decidió destruir, por ejemplo, a Sodoma y a Gomorra? Sodoma y Gomorra están en esa área de Canaán, déjenme decirles. ¿Por qué entonces Dios decide que esto va a ser así en un futuro? Porque pusieron su mirada en la creación, pusieron su mirada en lo que tenían y habitaban en ciudades. ¿Ok? No estaban al garete por ahí así, tirados en el pasto por ahí, como las paquitas. Estaban en ciudades. ¿Ok? Ciudades que hace tiempo se habían olvidado de Dios porque estaban cómodas. ¿Ok? Y cuando vienen de repente los ejércitos de Jehová, ¿cómo quedan ellos? Asustados. ¿Por qué? Porque tenían las ciudades fortificadas y estaban preparados para el enemigo. No, ya estaban como le pasó entonces a los que estamos hablando, a los sumerios. Llegó un momento en que se debilitan y tenían un montón de cultura, pero no fueron ellos los que la llevaron al mundo. Fueron los amorreos, que son semitas. ¿Ok? Bien importante eso. Génesis 11 dice: y dijeron, venid, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos. De hecho, eso vamos a ver en un futuro qué significa. Eso no es que pintaban las estrellas, sino que ellos construían estas torres para observar las estrellas y después las terminaban, ¿verdad?, adorando. Hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de la tierra. O sea que ellos no querían ser esparcidos por la faz de la tierra, ya a ellos no les interesaba el mandato de dominio. Ellos no veían el progreso de llenar la tierra de la gloria de Dios, sojuzgarla, volver al Edén. El Edén no era una jungla, el Edén era un huerto trabajado. Dios castigó a Adán y lo sacó de allí, ¿verdad? Y le dijo, ahora tienes que empezar de nuevo. ¿Ok? Y es bien difícil empezar de nuevo porque somos como Adán. Pero ¿y si
Y si viene un nuevo Adán y nos vuelve y nos aplana el camino y nos dice, regresen a la enseñanza, de mí hablan todas las escrituras. Pues tenemos que meternos a la escritura y decir, espérate, Cristo quiere que, espérate, de Cristo habla esto, que dice Génesis. O sea que a Dios sí le interesa que continuemos ese mandato, el que Adán dejó, por la razón por la cual entonces lo botan del Edén. ¿Ok? Estas personas aquí no les interesaba eso ya, y empezaron a hacer ciudades que en la historia se estudian porque estaban bien desarrolladas, y estaban bien desarrolladas. Sí, había escritura, inventaron la rueda. Bueno, esta foto aquí es una representación de lo que hubiese sido Nínive, la cual no existe, ¿verdad? Fue destruida. Eso lo vamos a hablar en algún momento, cuando empezamos a hablar sobre el periodo de los reyes, el final del periodo de los reyes. Vamos a hablar de eso. Empezaron a crear que, mira, se sentaron aquí, empezaron, así mismo como tú ves que ellos se representan a sí mismos sentados en trono y recibiendo gloria, también depictaban a sus dioses. Eso es lo que les interesaba, crear torres. Eso es crear un lugar para adorar. También se estudiaba, porque créanme, cuando el ser humano no tiene a Dios, pone a otra cosa en el lugar de Dios. Y ellos estudiaban las estrellas. Pero eso es bueno, sí, eso es bueno, se supone que eso lo hagamos. Pero ¿cómo lo hacían ellos? Pues diciendo que las estrellas los dominaban a ellos, dominaban todo, era el reloj que dominaba el universo. Dios en un futuro tiene que volver y decirles, no, yo soy el creador, yo fui el que creé todo, y todo lo domina Dios. Por eso cuando vas a escuchar en el lenguaje de la antigüedad, cuando habla de que las estrellas caen, no es literal, está trayendo ese recuerdo de esto que está aquí, mira, una torre con representación de los cielos. Ahí era que hacían astrología y esta gente, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la lista que nos traíste de los amorreos, ¿verdad?, de los diferentes hijos de Canaán? No entiendo, yo. ¿Por qué me hablaste de esa ciudad que Dios destruyó? Allá, por ejemplo, con Sodoma, Gomorra, todo eso. Pues mira, bien interesantemente, estos hijos de Canaán, Noé pronunció un juicio sobre uno de sus hijos por una razón que me gustaría que después los padres tocaran con sus hijos esta historia en Génesis 9. Algo hizo este hijo de Noé, el menor de ellos, Canaán, que dice aquí, 25, Noé dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Cuáles eran los hermanos? Jafet y Sem. ¿Ok? Luego dijo, bendito sea Yahvé, Dios de Sem, ¿ves? Donde vienen los semitas, el semítico, y sea Canaán su siervo. Ensanche Elohim a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Hay gente que piensa que esto, ¿verdad?, tiene que ver con razas y qué sé yo. Bueno, no, tiene que ver con que en algún momento esto iba a ocurrir. Y yo entiendo que claramente cuando ves que Dios le dice a Moisés que vayan a esa tierra y saquen a los que están allí, es la tierra de Canaán. Interesantemente, también más arribita en el mapa, Canaán está por aquí. Pero más arriba en el mapa, por acá, entonces está Mesopotamia, y estarían por acá los sumerios, las primeras ciudades, estado del mundo, de las civilizaciones del mundo. ¿Y por quiénes fueron sustituidos? Yo dije anteriormente en la otra clase, ¿quiénes vinieron y entonces empezaron a dominar a los sumerios? Los de habla semítica. Qué interesante, concuerda con lo que dijo Noé. Entonces, si es verdad lo que yo dije anteriormente, que los hijos de Sumeria
son de los hijos de Nimrod, que entonces vienen de Cam. Mira a quién le pronunciaron la maldición aquí. A Canaán, hijo de Cam. ¿Y quién lo iba a dominar? Sem. Y no solamente son los semitas israelitas, hebreos, porque los acadios que van a venir a dominar a los sumerios son de habla semítica también. Eso es lo que hasta ahora, estudiando este tema, he podido comprender. Esto no es una ciencia cierta, pero para mí está bastante claro. Por lo menos lo que está explícitamente bíblico es que los que habitaron Canaán, la parte de abajo, ¿verdad? Cerca del río Jordán y toda esa área, son los que son hijos de Canaán, de la línea de Cam. Y entonces Dios envía a Moisés a vencerlos a ellos, a sacarlos, ¿verdad? Incluso los manda a muchos de ellos a eliminarlos. ¿Y quiénes los eliminan? Pues mira, los que lo eliminan vienen de la línea de Sem. Son semitas, son los hebreos, son los israelitas, que entonces eliminan a los de Cam allí en Canaán. Pero lo extiendo a la clase de historia antigua que estamos tomando, a los sumerios, porque si los sumerios son los de Sinar, que vienen de Nimrod, que Nimrod viene de Cam, pues es lo mismo. Lo que pasa es que entonces al norte, allá donde estaban los sumerios, son otros semitas los que entonces van a quitarle, ¿verdad?, el dominio de aquella área. Entonces son ellos los que van a dominar, y en un futuro van a crear Babilonia, y anterior a Babilonia, Siria. Por eso es que prestarle atención a estos detalles son tan importantes, y por eso es que yo vengo trayendo desde el principio lo del dominio, porque todo esto concuerda. Quien se duerme, ¿verdad?, como el camarón en el río, se lo va a llevar la corriente. ¿Pensaste que dominio era quedarte en un área? ¿Qué dice aquí? Que no. Hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de la tierra. Y el próximo versículo, que no coloqué esta vez aquí, que dice que Dios le confundió las lenguas y tuvieron que irse como quiera. ¿Ok? Porque la gente se amarra. Los seres humanos nos amarramos a lo creado. Cuando sustituimos a Dios por cualquier otra cosa, cuando nosotros reinterpretamos lo que Dios nos dijo espálzanse, ejerzan dominio. Pues ejercer dominio es quedarnos aquí, y todo el mundo se queda ahí, y se quedan ahí, y se quedan ahí. Bueno, si observas bien, estás siendo obediente a una de las dos cosas. Estás ejerciendo dominio sobre lo creado, pero no te estás esparciendo. Incluso siempre sucede que estas ciudades, mientras más prosperan, menos personas empiezan a nacer después de mucho tiempo. Tienen que venir, ¿qué?, otros de afuera a llenarlas. ¿Y qué acabo de decir que pasó con Canaán? Exactamente eso. Tuvieron que venir otros a llenarlas. Esas ciudades no pudieron resistir a los israelitas, que habían sido esclavos hace 40 años atrás nada más. Y los de Sumeria, después que habían creado la escritura, después que habían creado un montón de cosas que tenemos nosotros evidencia de que las crearon, y tenían unas ciudades-estado desarrolladas, vinieron otros que eran menos sofisticados, como les mencioné anteriormente en la clase, y los terminan dominando. Y entonces son ellos los que llevan su mensaje, que entonces, ¿verdad?, Dios también juzgará y ha juzgado. Yo espero no confundirlo. Esto lo estoy haciendo, ¿verdad?, lo estoy explicando muchas veces para ver si se queda. Dios mandó a que nos esparciéramos para ejercer dominio. Si tú haces solamente una, estás reinterpretando la voluntad de Dios. Y si tú reinterpretas la voluntad de Dios, estás creando un ídolo. Estás sustituyendo a la voluntad de Dios. Por ende, estás sustituyendo a Dios por otra cosa. En este caso, si es una ciudad, pues una ciudad. Esa ciudad, pues son unos dioses los que la dominan, o son las estrellas las que la dominan. Idolatría. Idolatría. Y esparcirse sin ejercer dominio también crea otro problema, ¿verdad? Crea el aislamiento, que crea la pobreza, que crea entonces la escasez extrema, el regresar atrás
y, ¿verdad? Y vienen estas culturas primitivas. No es que es primitivas de que venían antes, es que eran primitivas de que no tenían acceso a un montón de cosas que ya se habían creado porque se aislaron. Por eso es tan importante observar estas cosas. Y todo esto conecta aquí porque la historia nos dice, mira, primero fueron los sumerios y después los acadios que eran semitas, y eso cuadra exactamente con cuando Noé pronuncia juicio a su hijo Cam, y concuerda exactamente con que Cam, el padre de Canaán, fue, ¿verdad?, maldecido por su padre Noé, habita toda esta área de Canaán, y en un futuro, ¿qué pasa? Entonces Dios los juzga con otros hijos de Sem, que son, ¿verdad?, los israelitas. Concuerda todo con lo que estoy explicando. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para que entendamos, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. La historia lo confirma, la Biblia lo confirma, y en la historia del presente, si tú observas el mundo, lo va a continuar confirmando, porque Dios no puede ser burlado, porque Dios es el que ordena todas las cosas. Cuando Él dice algo tiene que ser así, cuando no se hace así, sino que se hace una cosa o la otra, o otra cosa completa, pues entonces, lamentablemente, no tenemos oportunidad, porque no podemos contra Dios. Tenemos que humillarnos ante Dios, y eso requiere arrepentimiento. Y por eso es que es tan importante el Evangelio. El Evangelio es el que nos lleva a arrepentirnos y decirnos Dios primero. Y por ende, todo esto entonces tiene que ver con nosotros. El Evangelio está dentro del tiempo y el espacio. Por eso es tan importante estudiar la historia. Así que Dios les guarde. Un abrazo. Dudas o preguntas, se comunican o nos hablamos. Dios les bendiga.